Primera de Pedro, en el capítulo 1. ¿Lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice de la siguiente manera: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia sea reservada en el cielo para ustedes, a quien el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Eso es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por el tiempo. El oro que perecedero se acrisona al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisonada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación y gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Quisiera levantar una oración para que pidamos a Dios en esta noche que hable nuestras vidas y nos guíe. Y Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia y tus fidelidades. Yo oro, Dios mío, para que tú traigas comprensión espiritual a nuestras vidas, a nuestros corazones, que hable, Dios mío, a cada persona, Dios, y que yo pueda ser útil en tus manos, Señor, para bendición de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Una de los anhelos que tienen algunas personas y de los tropiezos que tienen es que algunos manifiestan un deseo por querer agradar a Dios, un deseo por Dios y no son indiferentes cuando para escuchar el mensaje de Dios, no son indiferentes cuando uno dice me permites orar por ti, y mucha gente está dispuesta a eso. Sin embargo, la gente tiene una batalla grande y es cómo poder ser fiel a Dios en medio de un mundo tan complejo. Y a veces parece que vivir como Dios quiere que vivamos es tan difícil o tal vez imposible, lo ven algunos. ¡Qué rico! Piensan algunos, pero dicen, pero es que este mundo, o el diablo, o algunos más, con expresiones más evangélicas, dicen, o la carne. Pero sin embargo, hay una fe, y la fe verdadera es una fe poderosa para guardar nuestra alma. La fe verdadera es una fe poderosa para cuidarnos y protegernos. Así que, ¿cómo podemos mantenernos fieles en un mundo tan opuesto? Primero, teniendo una fe fiel. Y suena como si de una forma claro, una fe fiel, porque al fin y al cabo fe es lo mismo que fidelidad. Y dice que mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y hay una pregunta muy valiosa, porque nosotros hablamos de la fe de una forma tan popular y le preguntamos a la gente, ¿usted tiene fe? Normalmente la gente que dice, sí, yo tengo fe. Porque la gente tiene una creencia, cree que hay un Dios, pero como dice Santiago, los demonios también creen, pero siguen siendo demonios. La gente, es verdad, la gente tiene fe y podemos tener fe en muchas cosas. Todo el mundo actúa en fe en algo, pero lo que hace la diferencia es en quién ponemos nuestra fe, en quién verdaderamente estamos poniendo nuestra confianza. Y la fe, cuando la Escritura habla de fe, esa misma palabra significa firmeza o fidelidad, y habla de una confianza firme, una firme convicción de nuestras vidas. Así que cuando la Escritura está hablando de fe, no está hablando de una fe liviana, ligera, sino una fe que estoy tan convencido de lo que he creído que afecta toda área de mi vida.
afecta cómo me desempeño en mi familia, en mi trabajo, en mis relaciones cotidianas, las decisiones que tomo cada día. Es una fe que afecta todo eso. Una fe que parece fe, pero es una fe que no es una fe liviana, simplemente en el momento en que pasa dificultad o en el momento de ser tentado o de que le ofrecen aparentemente algo mejor, simplemente rechaza lo que ha dicho creer. Pero una fe verdadera es una fe que se mantiene firme, fiel al Señor. Así que cuando yo digo tengo fe en el Señor, estoy diciendo más que simplemente creo en Dios, estoy diciendo, Señor, yo te creo y como te creo, quiero vivir con fidelidad hacia ti. Quiero ser fiel hacia ti, Señor. Y como no sabemos verdaderamente cuán verdadera es nuestra fe, la fe normalmente, la fe se prueba. Es una fe que es probada. Y a pesar de la prueba, permanece firme y sigue constante allí. Hay diferentes maneras, o más bien yo lo veo como dos maneras en que las tinieblas buscan destruir nuestra fe. Y Dios lo permite, no para que nuestra fe sea destruida, sino para que nuestra fe sea probada y se manifieste que realmente tenemos una fe real. Hay una palabra, una frase que se dice que la decía Pablo Escobar, no sé, pero yo la he escuchado mucho, y es plata o plomo. Y a mí me parece que hay palabras más que Pablo Escobar es del propio diablo, porque el diablo actúa así. La forma que el diablo usa para destruir es plata o plomo. ¿Qué significa eso? Pues primeramente es a través de la intimidación. Cuando Pedro escribe esta carta, le está escribiendo a una cantidad de creyentes que están sufriendo una persecución como ninguna otra generación de creyentes había visto hasta el momento. Porque se levantó un emperador llamado Nerón, y Nerón, parece, dicen algunos historiadores, que Nerón quemó a Roma y culpó a los cristianos de haber quemado la ciudad. Y entonces se levantó una gran persecución contra los cristianos. Y los veían como algo, como personas malas, personas que no convenían que la sociedad tuviera. Y muchos sufrieron de forma horrible. Muchos fueron puestos como antorchas. Aún cuando Pedro sabía la implicación que era seguir al Señor Jesucristo y que su vida estaba en riesgo, porque cuando el Señor, de las últimas palabras que Dios le dio a Pedro, fue lo siguiente: Pedro, llegará un momento en que no vas a ir donde quieras, sino donde te quieran llevar. Y el Señor le estaba hablando acerca de la forma en que iba a padecer Pedro, porque la mayoría de los apóstoles murieron como mártires, murieron por causa del Evangelio. Me encanta, o más bien, normalmente hago siempre, en cuanto a la fe, siempre tengo esta defensa de la fe. Los discípulos, los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por la fe, porque sabían que Jesucristo resucitó. Y si Jesucristo resucitó, sabían que había una esperanza mayor que iba mucho más allá de la gloria. Y la forma en que normalmente uso para defender la fe es que nadie muere por una mentira sabiendo que es una mentira. Porque cuando murió Jesús, todos los discípulos se dispersaron, lo dejaron solo porque tuvieron temor a la muerte, tuvieron temor a ser perseguidos. Pero cuando vieron a Jesús vencer la muerte y cuando fueron llenos del Espíritu Santo de poder, estuvieron expuestos cada día, cada momento, exponían su vida para llevar un mensaje, porque querían ver que otros tuvieran la oportunidad de reconciliarse con Dios. Y esas personas a las que Pedro les escribe son personas que están sufriendo persecución por su fe. Están siendo intimidadas.
Como muchos de nuestros hermanos están siendo intimidados en muchos lugares de nuestro planeta, especialmente en los países orientales, de países africanos, donde por seguir a Cristo se están exponiendo a muerte cada día. A veces olvidamos el papel tan importante que tienen los misioneros y que bueno recordando en este momento personas que pudiendo vivir una vida tranquila en medio nuestro, toman la decisión de ir a un lugar lejano para llevar un mensaje de salvación y de esperanza a comunidades muy necesitadas. Y nosotros no nos podemos olvidar. A veces nos olvidamos tan fácilmente porque nos distraemos tanto, pero tenemos que recordarnos en nuestras oraciones, a través de nuestro bolsillo. Y en el día de mañana Dios permita que se levanten hombres y mujeres que estén dispuestos a ir allí donde Dios les mande. Sin embargo, la forma en que las tinieblas buscan dañar nuestra fe es a través, en ese lado del mundo, es a través de otra manera. Y yo lo veo que es a través del soborno. Plata o plomo. ¿Y plata qué significa? Soborno. Y el soborno significa dar dinero o regalos a alguien para conseguir algo de forma ilícita. Constantemente las tinieblas están ofreciéndonos una cantidad de cosas y dicen, mira, no te cuesta, no tienes que sufrir. Mira, yo tengo todo, disfruta la vida y nos bombardea siempre. Tú tienes derecho a ser feliz y todos quieren todo porque los poderes le prometen felicidad a la gente. Y si tú tienes todo lo que necesitas para vivir, vas a ser feliz. No te preocupes por la moralidad, no te preocupes, tráete libertad. Lo irónico es que no ha habido una sociedad que tenga tanta libertad como la nuestra y no ha habido tanto caso de gente deprimida como la nuestra. Y hacen una cantidad de promesas constantemente para seducirlos. ¿Y cuál es la intención de las tinieblas? Que neguemos nuestra fe, que vendamos nuestra fe. Al fin y al cabo, esa no fue la tentación de Jesús. La tentación de Jesús no fue, hey, mira, si me adoras, ¿de qué sos este reino? Tú no tienes que pasar por los sufrimientos, yo te puedo entregar todo esto para que no sufras. Esa es la promesa de las tinieblas. Y fácilmente, en medio de tanta tentación, en medio de tanto ofrecimiento, muchos toman la decisión de ceder, porque yo quiero eso. Hay algo que me llama la atención y es escuchar cuando alguien dice que le vende el alma al diablo. Pero hay gente que está tan desgraciada que ni el diablo la quiere comprar. Pero lo irónico de cuando alguien dice que me va a vender el alma al diablo y es porque cree que el Dios del diablo va a llenar de riquezas y todo eso, es que si no tiene a Cristo es del diablo. Si alguien no tiene a Cristo ya es del diablo. No tiene que venderle nada. O nuestra alma le pertenece a Dios o le pertenece a las tinieblas. Pero no hay punto intermedio. Ni yo tengo potestad sobre mi alma como para decir a quién se la vendo. O yo creo en Cristo o no creo. O yo le rindo mi vida y Él es el Señor de mi vida o no es el Señor de mi vida. Pero no hay punto medio. Y las tinieblas constantemente quieren hacer que nosotros neguemos nuestra fe y que cedamos. Sin embargo, una fe verdadera se mantiene firme a pesar de la adversidad, a pesar de la tentación, que podemos pecar, sí, podemos fallar, sí, claro. Pero hay algo que tiene una persona que tiene una fe genuina. Y es un anhelo y una constante de querer agradar a Dios. Sí, podemos cometer alguna falta, un pecado, pero hay una necesidad constante de ir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Y esa fe es tan especial porque esa fe es la que nos ayuda
a que tengamos todo el respaldo divino. La fe verdadera produce que el poder de Dios se manifiesta en nuestro favor. Dice en 1 Pedro 5, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Son protegidos por el poder de Dios. Una fe verdadera manifiesta el obrar de Dios en nuestras vidas. Y la forma, porque hay algo especial. Cuando alguien pone su confianza en Cristo Jesús y se arrepiente, ocurre un milagro en su corazón que se llama nuevo nacimiento. Y Pedro habla acerca de eso. Dice ahí 1 Pedro 2, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ustedes rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Miren lo que hace Dios. Trae un nuevo nacimiento. Nos aparta, o sea, nos santifica por medio de su Espíritu. Somos perdonados por la sangre derramada de Jesús por nosotros y nos capacita para obedecer. Es Dios en medio de nosotros el que hace posible que nos mantengamos fieles al Señor. Pero hay algo importante. Cuando decimos Dios nos protege, ¿qué estamos diciendo? Dios protege la nueva vida que te da. Dios te protege de tal manera para que permanezcas firme y alcance las promesas que Él ha prometido. Claro, cuando pensamos en protección, estamos pensando que si caminamos con Dios, nada malo nos va a ocurrir. Si caminamos con Dios, no nos vamos a enfermar. Y yo creo que Dios protege. Son muchos los testimonios que escucho y a veces me pongo a ver porque escucho personas que oran por mí, oran, Señor, guárdame, protégeme de la moto, yo me siento tan protegido. Y yo creo en la protección que Dios nos protege en esta vida. Pero también creo que Dios puede permitir que nos pasen cosas duras. Hay hijos de Dios que sufren accidentes. Hijos de Dios que pasan momentos difíciles. Dios puede sanarnos. Dios puede sanar una enfermedad que tengas. Pero Dios también permite que enfermemos. Dios nos puede librar de la muerte. Pero Dios también puede permitir que nos quiten la vida. Entonces, cuando estamos hablando, dice, el poder de Dios que nos protege para salvación. El poder de Dios que mediante la fe nos protege para salvación. En pocas palabras, lo que está diciendo el autor es que a pesar de que ustedes pueden morir, pueden pasar por momentos difíciles, pero Dios es poderoso para que, sin importar las circunstancias que estén pasando, permanezcan fieles. Permanezcan con un corazón justo, permanezcan allí con la seguridad que da el Señor. Jesús dijo en Juan 10:26, les decía a los judíos, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Me siguen y yo les doy vida eterna, jamás perecerán, nadie las arrebatará de mi mano. Escuchen lo que dice. Le dice a personas que dicen creer en Dios, ustedes no creen porque no son mis ovejas. Porque la característica de un hijo de Dios es que cree en Dios, y creer en Dios es escuchar la voz de Jesús. O sea, Señor, tu palabra es lo más importante en mi vida, y yo, como he puesto mi confianza en ti como mi Señor y Salvador, tu palabra va a ser la que va a direccionar mi vida, por encima de lo que diga fulanito, peranito, sutanito, por encima de cualquiera. Señor, tu palabra, porque yo soy tu oveja. Y dice Jesús
y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. El Señor protege tu alma para que no te pierdas. Sí, podemos pasar por momentos difíciles, sí, podemos ser tentados. Ahora tal vez uno se pregunte, y entonces, ¿por qué tantas personas que dicen ser creyentes no permanecen fieles? Una de las razones, lo primero es, hay que examinar nuestra fe. Yo tengo que examinar verdaderamente he creído en ti. ¿Mi fe simplemente de un momento emotivo o tengo la convicción de que a pesar de que muchas veces no me convenga, porque muchas veces el obedecer al Señor aparentemente se nos vuelve en contra? Pero a pesar de eso, Señor, yo decido agradarte a ti y ser fiel a ti. Entonces lo primero que tenemos que revisar es nuestra fe. Y lo otro que debemos de revisar y que constantemente nos exhorta la Escritura es estar despierto. Brian estaba mencionando acerca de que va a comenzar a hacer vigilia con los jóvenes. Y es algo muy bueno, pero el mandato es a que nos mantengamos vigilantes. Y vigilantes, hacemos el ejercicio de la vigilia y pasamos horas de la noche orando. Pero cuando la palabra habla de vigilar, constantemente estamos allí, pendientes, despiertos, con la mente abierta. Señor, Dios, testigo, enséñame a caminar. Pedro lo habla en 1 Pedro capítulo 5, dice el versículo 8, sean de espíritu sobrio y estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resístanlo firme en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccione, afirmará, fortalecerá y establecerá. Todos tenemos batallas. Algunos adversidades afuera, tentaciones, luchas internas, pasiones que quieren, que las tinieblas quieren estimular. Pero me encantan los versículos antes del texto que leí. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Así que tenemos el favor, el poder de Dios para vivir como Él quiere. Estoy seguro de que si usted empieza a tener problemas de algún órgano que puede poner en peligro su vida, usted empieza a cuidarse mucho. Normalmente lo que hacemos, nos falta el que, yo tengo azúcar, pero yo no voy a dejar de comer torta. Nos falta. Pero normalmente cuando a usted le diagnostican algo, usted empieza a cuidarlo. No tengo que hacer ejercicio. Y usted ve que ya en las tiendas, hay unos están en los supermercados en el éxito, pura comida saludable. Y los gimnasios están llenos de un montón de personas porque no solamente quieren verse saludables, quieren verse bonitos. Y son diligentes constantemente en eso. ¿Cuánto más lo deberíamos de ser nosotros para mantenernos, para cuidar nuestro corazón? ¿Cuánto más nosotros deberíamos? Porque Jesús dijo, oren y velen para que no entren en tentación. Jesús, ponga su mirada en las cosas de arriba. No se conformen a este mundo. Sigan el ejemplo de su Padre. Y constantemente nos estimulan a tenerlo al pendiente y a depender de Él, porque no sabemos cómo enfrentar, no sabemos que se nos viene constantemente. Si alguien está preocupado porque lo roben, pone cámaras, paga vigilancia, ¿qué no hará? ¿Cuánto más deberíamos nosotros estar ahí, Señor, atentos? Señor, no vivir en una tensión ni nervioso todos los días. No, dice, echando toda ansiedad sobre Él, pero despierto. No vivir en pánico. Echo mis preocupaciones delante de Él, pero conectado con Él, porque Él es el que protege mi alma, me guarda. Y por último,
Nosotros necesitamos un estimulante grande para mantenernos fieles al Señor. Un estimulante grande. ¿Qué estimula cuando a alguien para trabajar fuertemente de sol, de que sale el sol hasta que se oculte y mucho más allá? El deseo de prosperar. ¿Qué hace? ¿Qué motiva al deportista a ejercitarse? El premio que conseguirá. Todos nos esforzamos y nos motivamos porque hay un estímulo. ¿Saben cuál es el problema muchas veces del creyente? Que no tiene claro la promesa que Dios le ha dado, no entiende la grandeza de las promesas que Dios nos ha dado. Es que Jesús no vino simplemente, la gente ve como, el Señor vino para quitarme dinero. El Señor vino y usamos a Dios como el utensilio para que nos vaya bien en esta vida. Claro que Dios nos puede bendecir en esta vida. Dios bendice nuestra familia. Dios bendice nuestra economía. Yo creo que Dios nos bendice. Pero Jesús murió para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios, para que no nos perdiéramos eternamente y para que pudiéramos disfrutar de la eternidad. Y a veces nuestros deseos están tan enfocados acá, tan enfocados en este mundo, sabiendo que, y no está mal, que trabajamos, estudiamos, Dios nos dio esas capacidades, buscamos, pero hermanos, entre más nos enfocamos en este mundo, menos hacemos para el reino. Y el problema es que nada de los castillos que levantemos en este mundo nos los podemos llevar. Nada de este mundo lo podemos retener, conservar. Nada. Solamente lo que hacemos para meternos en lo que podemos conservar. Y a veces no entendemos eso. Porque todavía vemos el cielo como una caricatura. Creemos que el cielo es una cantidad de angelitos gordos con alas en las nubes tocando arpas. Y cuando yo veo el cielo así, digo, qué cosa tan horrible. ¡Qué cosa tan horrible! Pero ese no es el cielo que Dios nos promete. Dios todo lo hizo bueno y el cielo es que Dios va a restaurar todas las cosas. La creación sufre esperando la manifestación de los hijos de Dios, dice en Romanos 8. Que en medio de hay un anhelo en nuestro corazón de justicia, hay un anhelo en nuestro corazón que todo sea sano, hay un anhelo de corazón de que produzcamos en la tierra, que la gente no esté angustiada porque le van a robar, que la gente no esté angustiada porque va a enfermar, que la gente no esté angustiada porque va a perder la vida, que la gente no esté angustiada porque el injusto le va a hacer mal, que la gente pueda estar sana, paz, prosperidad, porque la paz viene de parte de Dios y la paz de parte de Dios significa sanidad de todas las cosas y es del cielo que esperamos. Porque la resurrección es nuevamente la unión del cielo con lo creado, con la tierra, donde todas las cosas son restauradas. Usted se imagina la bendición que tenemos en este mundo caído. Tú disfrutas, tú ves la gracia de Dios sobre tu vida. Tú te ves con talentos, tú te ves con iniciativas, tú te ves con tantos deseos. Te imaginas en lo perfecto. Te imaginas una eternidad para gozarnos con todas las bendiciones de Dios. Ese era el anhelo de estos creyentes, y como era el anhelo, tenían la convicción tan fuerte en sus corazones, porque ese mensaje no se lo había compartido cualquiera. Ese mensaje se los compartió Pedro, y Pedro era un testigo de primera mano de la resurrección de Jesucristo. Pero más que eso, estos cristianos tenían la convicción del Espíritu de Dios de que estas promesas son realidad, y vieron cómo Dios transformó sus vidas, vieron cómo Dios obró en sus vidas, y en medio del dolor se gozaban. ¿Y saben por qué se gozaban? Por la esperanza. Esto es duro, duele, tengo temor, me siento tentado, pero anhelo, Señor, anhelo estar en tu presencia, Dios.
Como Pablo decía, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Y no sé qué escoger. Pablo anhelaba estar con el Señor, pero no como alguno de nosotros porque estamos deprimidos y Señor, quiero que ya no. Era porque anhelaba la bendición de ser reposo en Dios. Pero por otro lado, anhelaba servirle a Dios y veía y tenía compasión por tanta necesidad. ¿Y cómo voy a callar? ¿Cómo voy a callar este mensaje tan importante? Y nosotros necesitamos avivar la esperanza, porque si nuestros anhelos están en esta vida, solamente somos unos desdichados. Unos desdichados. ¿Por qué la gente es infeliz? Porque ve que muchos de sus anhelos y deseos no se han cumplido. Y posiblemente muchos no se cumplirán. Porque todos sus anhelos están acá. Y aún aunque se cumplieran sus anhelos, muchos todavía no se sienten satisfechos. No logran saciarse. Hay un anhelo más profundo. Cuando nosotros nos centramos en lo eterno, lo que hacemos en esta tierra tiene mayor significado. Porque mucha gente a veces no nos atrevemos a hacer cosas para Dios por temor a perder algo. Pero como decía un misionero, decía que hay sabiduría en eso, en entregarlo todo, porque no podía retenerlo nada, no podía retener nada. En perderlo todo, porque no podía retenerlo nada, no podía retener nada, para ganar aquello que nadie se lo podía quitar. Así que Dios nos da todo lo que necesitamos, y lo primero que necesitamos es una fe real. Que usted tiene que hablar con Dios y decirle: Señor, yo quiero ser un creyente, pero confiar en Jesús realmente. Ponerme en paz contigo, entender que tú moriste por causa de mi maldad, pero que tú venciste la muerte. Yo quiero una resurrección. Lo otro, Señor, tú me has dado el poder para vivir como tú quieres. Y ya no te vas a mirar tus debilidades, ni vas a decir: yo no puedo. Esto no se trata de que si tú o yo puedo, se trata del poder de Dios para que hagas vivir como Él quiere que vivamos. Ni nos vamos a encantecer creyendo que somos una maravilla, como en algún momento Pedro se la creyó. Entendiendo que es Dios el que tiene nosotros. Es Dios el que tiene el poder para guardarte, para cuidarte, para hacer que permanezcas fiel hasta que partamos con Él en el regreso. Y por último, hay una motivación grande para guardar las maravillas. La motivación de que todo sea restaurado. La motivación donde toda lágrima será enjuagada. Y ya no habrá dolor. Podemos disfrutar de todo lo que ha hecho el Señor para nuestras vidas sin ningún temor. Yo le invito para que levante su oración. La primera pregunta que yo te hago es: yo creo que muchos se han puesto su confianza en Jesús. Pero si no, ¿qué tal si aprovechas este momento y hablas con Él? Y si quieres, oras conmigo o haces tu propia oración. Y le dices: Señor Jesús, no quiero creer por creer. Yo quiero conocerte. Yo necesito estar en paz contigo, Señor. Y yo te pido que me perdones, Señor.
Señor, perdóname porque no sé si tú has sido descuidado para cuidar tu propio corazón. Pero puedes hablar con Dios en este momento y decirle: Señor, yo necesito de tu poder para vivir como tú quieres que yo viva. Yo en mis propias fuerzas me siento fracasado. Yo en mis propias fuerzas no puedo. Y ya tengo un motivo para orar cada día y buscar cada día tu gracia y pedir tu ayuda y pedir, Dios mío, tu socorro. Pero tengo una petición más para ti, Señor, y es que me hagas entender la promesa tan grande que tú ofreces. Que me hagas entender lo que significa la vida eterna. Que me hagas entender, Dios mío, y que tú prometiste tu Espíritu Santo como garantía de las promesas. Y yo, Dios mío, no quiero creer en ti como un deseo bonito. Yo quiero, Dios mío, que mi fe tenga una fe de convicción, que me haya certeza, que me haya seguridad. Pero hazme entender, abre mis ojos y trae entendimiento a mi corazón para comprender, Dios mío, el gran llamado que tú me haces. Señor, yo quiero, Dios mío, ser fiel a ti. Pongo mi confianza en ti, Jesús, como mi Señor y Salvador. Ayúdame. Hoy necesito de tu gracia, de tu poder y de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, te doy por cada persona que hay acá en esta noche. Gracias por cada persona, bendito Dios, que tú le permites escuchar este mensaje, Dios, y tú conoces las batallas, las luchas que cada uno de ellos tiene, Dios mío. Tú conoces sus temores, bendito Dios, cuando se sienten derrotados, cuando se sienten, Dios mío, limitados, Dios mío. Pero yo oro, tú viniste a salvar lo que se había perdido. Tú viniste a nuestro rescate, no porque teníamos la capacidad, sino porque estábamos perdidos, Señor. Y oro, Dios mío, para que tú traigas salvación en ellos y a través de ellos, bendito Padre Celestial. Tu gracia y tu misericordia sobre cada persona en esta noche, sobre cada una de sus familias, y que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que hoy se derribe toda fortaleza, todo argumento, toda presión de las tinieblas, Dios mío, y que tu palabra sea fuerte en los corazones, que cuando ellos invoquen tu nombre, Dios mío, tu gracia y tu misericordia sean manifiesta, Dios mío, en medio de esa necesidad particular, bendito Dios poderoso, porque en ti, Señor, porque en ti podemos tener una fe más valiosa que el oro, Dios mío, porque el oro perece, pero los que creen en ti, Señor, permanecen para siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a este pueblo, Señor. Amén. Dios les bendiga a la persona que tiene al lado. Desee lo mejor, dígale que el Señor te bendiga, que la gracia del Señor sea sobre tu vida, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. En el nombre de Jesús.